Que el Señor les bendiga. Lectura del Evangelio según San Mateo, correspondiente a los capítulos 23 y 24. La palabra del Señor dice así. Mateo capítulo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hacen y observan todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: No es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís: No es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿O el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que está y por el que en él habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis al mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo,
no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis, o mirad, Él está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. La venida del Hijo del Hombre. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente,
y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Reflexión del ministerio Aviva Nuestros Corazones por nuestra hermana Laura González de Chávez. Jesús denuncia a los escribas y fariseos. Si algo Jesús repudia y condena es el orgullo espiritual y la hipocresía religiosa. Jesús enseña a sus discípulos a no imitar el ejemplo de estos líderes espirituales. Les llamaba camada de víboras que no escaparían el juicio del infierno. Eran hipócritas, no vivían lo que enseñaban y solamente se preocupaban por su reputación, aunque por dentro estaban llenos de inmundicia y pecado. Hacían todo para obtener reconocimiento y ser vistos. Abusaban y no cuidaban de las viudas. Eran ciegos guiando a otros ciegos. Eran incapaces de ver la maldad de su propio corazón. El templo y las ofrendas eran más importantes que el Dios del templo. Hacían alarde de su supuesta devoción a Dios. Eran quisquillosos con los rituales externos, diezmaban de las cosas pequeñas, pero eran negligentes con sus responsabilidades morales y perdían de vista la justicia, la misericordia y la compasión. No escuchaban a los profetas, más bien los mataban, como también terminaron haciéndolo con Jesús. Jesús exhortaba a sus discípulos a no buscar reconocimiento, a no permitir que les llamen por títulos, maestro, padre, sino que vivieran vidas humilladas, que fueran siervos unos de otros. Todo lo contrario al ejemplo de los líderes espirituales de su época. Evalúa las acusaciones de Jesús contra los líderes religiosos y examina tu propia vida. ¿Puedes identificar alguna de estas cosas en tu propia vida? Tengamos cuidado de la levadura de los fariseos y escribas. Cuidémonos de no pecar de hipócritas pensando que ya hemos llegado o creyéndonos mejor o más santos o más santas que otras por nuestras buenas obras. ¿Cuál es el remedio para la hipocresía? Ser honestos, ser honestas con Dios y con los demás. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 5 al 10. ¿Cuándo será el fin? Hoy vemos que los discípulos le preguntaban a Jesús algo que nosotras también nos preguntamos. ¿Cuál será la señal de la venida de Jesús? ¿Estamos cerca del fin? Creo que mirando la condición del mundo, hoy todos, hoy todas pensaríamos que es un evento inminente. Jesús les recomendó estar atentos. Sin embargo, no debían turbarse, ya que no podrían saber con certeza cuándo ocurriría. Solo les dijo que estuvieran atentos a las señales. Los días antes del fin lucirán como dolores de parto. Se van intensificando a medida que el parto se acerca. Las señales del fin se irán haciendo cada vez más frecuentes. Entre ellas, guerras, hambrunas, terremotos, tribulación, falsos profetas, engañadores, aumento de la maldad, lo cual nos hará cada vez más insensibles.
No obstante, a todos estos eventos, el Evangelio seguirá expandiéndose. Jesús les advierte que no se dejen engañar, porque estas cosas van a estar sucediendo continuamente, y les anima a perseverar hasta el fin. Ni siquiera Jesús mismo sabe cuándo exactamente será el fin, únicamente el Padre lo sabe. Lo que sí está claro es que los tiempos antes de este evento serán de mucha tribulación, y los únicos que van a perseverar son los verdaderos hijos de Dios, los escogidos. Jesús pudiera regresar en cualquier momento. La palabra dice que todo ojo le verá. Hace años yo me preguntaba, ¿cómo puede ser esto? Hoy en día, con lo conectado que está el mundo, al punto que podemos ver eventos en vivo desde cualquier parte del planeta, puedo entender que ese evento lo veremos todos. Él vuelve, y cuando regrese no vendrá en humildad para buscar y salvar a los perdidos. Esta vez vendrá a anunciar el juicio venidero, como sus siervos, como sus siervas, y discípulos y discípulas. Debemos estar atentos, debemos estar atentas, vivir fielmente haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer. Listos, listas para su repentina llegada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Mateo 24:42. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 12, 20 y 20. ¿Estás anticipando su regreso? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Quedémonos reflexionando con esta pregunta. Aquí hemos terminado la lectura de los capítulos 23 y 24 de su respectiva reflexión, y quiero dejarlas pensando en esta pregunta. ¿Estás listo para cuando venga tu Señor? ¿Tienes la seguridad que eres un hijo de Dios? Por tanto, velemos, porque no sabemos en qué día viene nuestro Señor. Él viene pronto y su recompensa está con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Podemos decir, sí, Señor, ven. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un lindo día. Amén.